Educación Virtual. Descubre con nosotros otras formas de enseñar, aprender y producir conocimiento. A través de nuestras estrategias educomunicativas, acompañamos a diferentes públicos en su formación y exploración de la educación mediada por TIC. Te invitamos a conocerlas. En Cultura TIC proponemos reflexiones críticas sobre el uso de las tecnologías y la cultura digital. En Aprender es un parche, los estudiantes fortalecen sus habilidades socioemocionales, académicas e investigativas. En Enseño porque quiero promovemos la apropiación social del conocimiento mediante el intercambio de saberes y experiencias entre miembros de la comunidad académica y la sociedad en general. En Somos Familia UDA compartimos contenido formativo para que las familias disfruten, aprendan y convivan haciendo un uso correcto de las TIC. En Contic Enseño ofrecemos espacios de formación para docentes en temáticas relacionadas con la integración de las TIC en sus prácticas para favorecer el aprendizaje, la interacción y la comunicación con los estudiantes. Híbrida Radio es un programa sonoro que conecta educación, tecnología y derechos humanos en la era digital. El Cacharreo Sonoro es un espacio libre, diverso y abierto para experimentar, aprender, reflexionar y co-crear contenidos sonoros que activen la circulación de conocimientos, preguntas, historias y memorias. En nuestro podcast anfibio, Entre el aula y la web, creamos escenarios de diálogo, reflexión e intercambio de experiencias mediante contenidos sonoros enfocados en otras formas de enseñar y aprender. Conéctate a nuestras redes, participa y continúa aprendiendo de manera colaborativa con Educación Virtual. Buenas tardes, muchas gracias por conectarse a este segundo espacio de Integratic 2025. Entendemos por humanismo digital una corriente del pensamiento que busca usar la tecnología digital para mejorar la vida humana y promover valores como la empatía, la inclusión y la justicia, asegurando que el desarrollo tecnológico esté siempre al servicio de las personas y sus valores éticos. Dentro de este panorama es fundamental la reflexión sobre las inteligencias artificiales. Entonces, es por esta razón que hoy nos acercaremos a este tema desde el concepto práctico. Para liderar este espacio le damos la palabra a Camila Gil. Camila es antropóloga, especialista en comunicación estratégica, asesora de ONU Mujeres y de la Universidad de los Andes en Derechos Humanos Digitales y creadora de antropologías en los laberintos digitales. También nos estará acompañando Sergio Contreras, antropólogo, metodólogo e investigador de mundos virtuales, especialista en ciencias de datos y creador de antropologías en los laberintos digitales. Al final de este espacio vamos a estar habilitando el chat para que ustedes puedan compartirnos todas sus dudas y también si no quieren escribirnos a través por el chat y prefieren compartirnos su voz y sus comentarios, pueden levantar la mano que nosotros vamos a estar muy pendientes para poder habilitarles el micrófono y hacer este espacio también mucho más práctico. Bueno, ahora sí le damos entonces la bienvenida a Camilo y a Sergio. Muchas gracias por aceptarnos esta invitación. Es un gusto para nosotros que ustedes estén siendo parte este año de Integratic. Bienvenidos. Hola, hola, muchísimas gracias Dana, muchísimas gracias a las personas que van llegando, ya somos 150 personas, qué lindo también que nos demos en este espacio para empezar a conversar sobre comunidad en espacios digitales, sobre herramientas, sobre lo que viene pasando en esta relación sobre humanismos y espacios digitales. Mucho gusto, yo soy Camila, Dana ya nos presentaba, estoy con Sergio y juntos hemos venido creando algo que hemos nombrado laberintos digitales. Y en este caso queremos traerles una pregunta sobre inteligencia artificial y desinformación. Y vamos a cruzar un camino primero por unos postulados con unos autores, autoras que han trabajado estos temas y les presentamos luego dos herramientas de inteligencia artificial que queremos que ustedes experimenten, que exploren, les vamos a decir cómo. Tenemos un espacio como un laboratorio metodológico donde ustedes pueden explorar
Y por último, vamos a tener un espacio de conversación. Queremos que esta pregunta que les traemos sobre si es prohibirla o usarla como herramienta, pues qué pasa con eso. También partiendo de sus experiencias, de lo que han venido construyendo y de lo que han venido trabajando también en espacios educativos, activismo y otros espacios pues que los convocan acá. Entonces tenemos aquí em, el taller, si quieres pasa ahí, Seti. Prohibirla o volverla herramienta. Entonces les contábamos, nos presentábamos ahorita, Sergio ahorita va a tomarse la palabra y también va a contar pues sobre él. Vamos a experimentar y queremos que ustedes también se pongan en disposición acá de qué preguntas pueden surgir, qué conceptos sería importante tener en cuenta, que ustedes también aterricen desde sus experiencias todo eso que puede funcionar en relación a esta pregunta que nos traemos y este evento que nos convoca. Para comenzar, queremos compartirle un Menti que ya Sergio les va a comentar cómo es. Va, colegas, pues mucho gusto, qué emoción estar acá. Con Camilo hemos trabajado hace ratico talleres, espacios, un poco como laboratorios para entrarle el diente a lo digital, entendiendo que es una transformación muy grande de las formas como aprendemos, como enseñamos, cómo nos comunicamos y cómo pensamos el mundo, como se vio en la primera conferencia, digamos, de este espacio tan maravilloso. Y les queremos traer y un poquito profundizar el nombre de este espacio antes del Menti, que es un laboratorio metodológico. Ese nombre no es gratis. Un poco las dos herramientas que les traemos van porque ustedes vamos a pensar en conjunto, eso es un poco porque le pusimos laboratorio, cómo meterle el diente y cómo empezar a trabajar estos retos en estos tiempos como de transformación. Entonces, porque queremos, porque somos muchas y no podemos escucharlas desde el principio todavía, pero sí vamos a tener un espacio gruesito en las que ustedes pues participen, pues queremos comenzar a hilar y a tejer con varias ideas que ustedes también nos puedan responder, entonces por eso les traemos un Menti. Si no lo han usado, es una encuesta muy breve, 5 preguntitas para saber qué piensan de acuerdo a varias afirmaciones que les traemos acá. Les voy a pasar el link también por el chat, por si no lo pueden escanear, y darles una recomendación antes de dejarles 2 minuticos responder estas cosas, que este taller se ve un poco mejor desde el escritorio, desde un PC, desde una laptop, desde una pantallita un poco más grande. Se puede hacer en celular sin preocuparse, pues, pero si tienen la posibilidad de estar en un computador, pues se los recomendamos. Ay, entonces nos avisan cuando entre. ¿Pueden acceder? Epa. Sí, la dice que sí. Sí, yo ya estoy ahí. Listo. Entonces, pueden leer el QR o les reenvío el link que acaba de enviar Sergio para que puedan entrar. Este no pide código. Ah, bueno, el código QR. El link ya se lo mandamos por aquí, Lisa. Pueden entrar por cualquiera de los dos si no les coge el código. El enlace sí me funcionó, dice María Cecilia. Ay, Menti nos traicionó. Liliana está mandando un pantallazo. Yo Cosas que hace la tecnología. yo Pero intenté mira que celular y sí me lo dejó. abrí- Epa. sí, lo abrí desde el celular y también me dio. Sí, fue rápido y efectivo. Me funcionó, se envió respuestas. Listo. Ahí Sergio les volvió a enviar el link. Listo, entonces 30 segunditos para ver lo que ustedes respondieron. Es una escala de 1 a 5, quien todavía lo esté haciendo. Básicamente es si están de acuerdo o no con algunas cositas que están ahí. Ahora, no hay verdadero y falso tanto, como que las respuestas no son tan fáciles en términos de
que queremos un poco como problematizar las cositas que están ahí, ¿no? Como que nos encanta, y más a las antropólogas que nos encanta como poner problema a las cosas que consideramos verdades. Entonces, pues queremos empezar un poco con eso. Entonces, listo. Podemos hacer algo, si te parece también a mí, y es para los que dicen que no les deja. Ah, bueno, ya tú vas a subir las respuestas. No, todo bien. Ya, 90 personas. Listo, de una. Listo. Comencemos pues esta bola. Ay, ahora no me deja compartir, no. ¿Me Listo. ven? ¿Me escuchan? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Estamos parcialmente de acuerdo en el que el mundo digital es otra cosa y funciona diferente como al mundo análogo, al mundo offline. Vamos a ver qué tan cierto es o que también queremos como conversar en tris de eso. Definitivamente pensamos, y bueno, las que estamos acá pensamos que la inteligencia artificial pues no tiene tanto de inteligente y que sí se le cuelan como posturas políticas. Ahí hay un 2, no es un uno, pero pues es algo. No sabemos, hay una indecisión ahí sobre la ilegalidad, digamos, de fuentes de los mecanismos de lenguaje como ChatGPT. Estamos más o menos de acuerdo en que la desinformación se combate desde cada uno y estamos muy de acuerdo en que la verificación es la mejor estrategia para luchar contra las noticias falsas. Les vamos a traer y vamos a ir conversando con cada una de estas cosas a lo largo de la presentación para que veamos a ver si al final de todo como que se mantienen o pues necesitamos reformularlas. Entonces, Sí. Listo. Tuvimos entonces este espacio donde algunas personas pudieron participar sobre, bueno, ¿qué opinamos sobre esas cinco frases que vamos a estar como abordando en este espacio? Vamos a comenzar con un postulado y es justamente este que nos trae Barico en su texto. Aquí están de hecho su versión en inglés y en español, y él nos propone algo y es, vivimos una experiencia con dos corazones. Para aterrizar algo y es, entonces hablamos del mundo digital, o en este caso el online y el mundo pues offline, y estos dos son mundos que ya están habitando acá. Él nos dice, hay una mutación. Hay una mutación y son dos cosas que están aquí, no están separadas como a veces lo hemos pensado, como el espacio digital allá y lo que algunos han llamado como lo real o lo presencial o lo análogo, sino que están acá, hacen parte de nuestra realidad y hay que pensar, comenzar a pensarnos esos espacios, tanto el online y el offline. Quizás todos estamos en plataformas, todas en plataformas de alguna manera, estamos conectadas a esta o usamos WhatsApp, quienes usan Instagram, quienes usan Facebook, estamos conectados de alguna manera a espacios digitales. La invitación con este postulado que nos trae Barico y para aterrizar a esta conversación sobre inteligencia artificial y desinformación es, son dos realidades que están acá. No, una no es más real que la otra, son dos reales y hay que empezar a pensarnos desde esos dos lugares. Y entre esas cosas, como esas herramientas que nos trae el espacio digital. Ese es como el primer postulado que les traemos. Les traemos un segundo postulado que es este, y es que nos podamos pensar ese algoritmo no como algo que tiene cachitos o que es abstracto, sino que es una receta. Y en esa receta los ingredientes son los datos, que es algo que vamos a tratar más adelante. Entonces, estamos en este espacio digital que ya hace parte de nuestra realidad. En este espacio digital hay algoritmos y son recetas y estamos dejando nuestros datos todo el tiempo. Es una invitación también a pensar que es un protocolo de cómo hacer las cosas, ¿cierto? En este caso, cómo nos movilizamos en espacios digitales, incluso cómo accedemos a la información. Y entre este postulado, también la invitación es a pensar que no son como solo aburridas, sino que son concretamente políticas. Y de hecho, tenemos estos textos se los vamos a compartir a ustedes, y es este de Kopman, donde él dice y trata un concepto de infopoder. Y él dice esa frase que quizás es muy cliché que ya hemos escuchado y es la información es poder. En este caso, los datos son poder. Y los datos están en esa realidad en la que ya vivimos, que es un espacio digital. ¿Y qué es lo que hay que comenzar a entender? Esto también es una invitación a que esto que vamos a hablar de espacios digitales, y en este caso inteligencia artificial, no lo veamos como algo que está por allá muy arriba o muy escondido o como una mano invisible, sino que es algo que incluso puede ser
entre comillas, más sencillo, como una receta, como un protocolo y que los ingredientes son los datos. Pero que por supuesto hay que poner la mirada de que aquí hay relaciones de poder. Y de hecho, esto conecta con un tercer postulado que les traemos, que es el siguiente. Y es este. Esa promesa de liberación de Internet quedó muy en el pasado, o sea, como ya el Internet todo lo democratiza, no, sino que es una nueva arquitectura de dominación. Hablamos también que hay un proceso global que es centralización, el poder mediático y computacional, y esto que aquí es muy importante y es esa tendencia de opacidad total en tecnologías. ¿Qué significa eso? Que hay muchas cosas que están pasando en espacios digitales y que no sabemos cómo funcionan. No sabemos cómo funcionan algunos algoritmos, no sabemos cómo funcionan las plataformas que usamos y eso hace que nos pongan una condición como de desigualdad, ¿cierto? ¿Quiénes saben? Las plataformas, que en este caso son corporativos, y quienes no sabemos, las personas que las usamos. Y por eso hablamos de una opacidad. Y les traemos, por ejemplo, algunos casos. em, en estos momentos, o bueno, ya viene pasando, no sé si vieron la noticia de Meta, que es la dueña de Instagram, de WhatsApp, de Facebook, tenía unos verificadores, que en su caso eran muchas organizaciones. De hecho, en Colombia, una de las organizaciones era Colombia Check. Y Colombia Check le dijeron adiós a todas las organizaciones a nivel del mundo. A estos verificadores como más independientes les dijeron, no necesitamos que ustedes estén acá. Y eso puso como algo en discusión y ese era el acceso, por ejemplo, que teníamos a que organizaciones entendieran o hicieran vigilancia de cómo estaban funcionando estas plataformas. Ya se dijo como no y eso hace que sigamos como en esa palabra que traemos, que es opacidad y es no sabemos ni cómo, ni cuáles son las formas, ni qué está pasando en ese algoritmo y que no lo estamos entendiendo. Ese es el tercer postulado. em, ¿Qué significa que los algoritmos son concretamente políticos? Aquí hay una intención. Ah, alzaste la manito, Sergi. Ah, bueno. Aquí hay que aterrizar algo y es que los algoritmos, que es como esa receta en la que funcionan las plataformas de inteligencia artificial, las redes sociales, pues son como esas recetas de datos. Entonces, todo el tiempo estamos buscando información, ahí estamos dejando datos. Cuando nos piden en un formulario dejar algunos de nuestros datos o aceptar, por ejemplo, las cookies, estamos dejándole a las plataformas datos de nosotros o de cosas que sabemos o que queremos saber, por ejemplo. Y como muchos saben, por ejemplo, la inteligencia artificial se alimenta es de información que está por ahí, ¿cierto? Entonces, a eso nos referimos con que hay un algoritmo que es concretamente político precisamente porque corresponde a unas dinámicas de las corporaciones y que ya lo vamos a explicar más adelante. em, y que también como que va definiendo esas formas, o sea, no son espacios neutrales, sino que están pasando asuntos políticos y ahorita tenemos de hecho como una imagencita que creo que lo puede ejemplificar muchísimo más. Y que son muy aburridos. Como que uno no diferencia que las formas en las que funcionan todas estas comunidades que habitamos, porque pues muchos las usamos, no es un problema solamente de gente urbana, como, qué sé yo, en proyectos de conservación con población rural, la gente se informa por WhatsApp, ni siquiera por radio, no por noticias de los vecinos, como su idea de mundo es también mediado por plataformas y mediadas por plataformas que deciden cosas, pues sin incluirnos un poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que no tenga cachitos es también, como nosotros decimos, a que le tenemos bastante miedo y decimos como el algoritmo, por ejemplo, de TikTok. TikTok, no sé si ustedes lo usan, es una plataforma pues que en pocos años creció y se volvió hiper popular. Mucha gente consume noticias por TikTok, por ejemplo, pero entonces es como, no, el algoritmo de TikTok me está mostrando tal o tal cosa y es como, venga. Claro, no todas tenemos que ser duchas en esto, pero el algoritmo son 17 algoritmos diferentes o más porque siempre están agregando. No sabemos el número porque pues estas plataformas no muestran un poco cómo funcionan, ¿no? Y uno entonces te recomienda el contenido y otro te recomienda otras cosas, como...
sí hay muchos pasitos y no todos son problemáticos. Entonces, pues algoritmos es cómo funciona absolutamente todos los operadores, pero también las instituciones tienen recetas de funcionamiento. Entonces, no es como el algoritmo es malo per se, sino que hay unas cosas que no sabemos cómo funcionan, que están generando sesgos racistas, que están generando, pues que ahorita hablamos un poco de desinformación, etcétera, etcétera. Eso nos lleva a que todas estas lugares que habitamos son corporativos. Son gente blanca, en su mayoría hombres, muchos gringos que están decidiendo cómo funcionan estas cosas. Los verificadores, como contó Cami ahorita, y pues esta presentación va a estar llenita así como de chismes del panorama tecnológico, pues básicamente los mandaron a volar. Entonces, pues ahí toda la bibliografía que les vamos a pasar, si quieren como hay una barrera importante y es que mucho está en inglés, pero ya les mostramos un poco cómo pueden como saltarse esa barrera. Em, Estos dos libros un poco cuentan como toda la historia de qué chanda de gente es la que está en las mesas directivas de tomando las decisiones de cómo funciona las plataformas y Netflix y las plataformas de las bases de datos de universidades, pero también las que uno utiliza como herramientas pedagógicas, pero también las redes sociales, pero también como todo ese mundo que es ese segundo corazón de nuestra existencia, que es el digital. Y pues ahí como están diciendo en el chat, pues son, no sé si manipuladas, pero sí tienen los intereses que son de ellos. Ellos no están viendo intereses latinoamericanos, africanos o del sudeste asiático, ¿no? Como son muy centralizadas en esa cosa, pero todos las usamos. Entonces las tierras que no somos parte de esas decisiones de cómo funcionan, igual habitamos, nos movilizamos, amamos, encontramos comunidades educativas, de etcétera, por esas mismas plataformas. Entonces, sí hay una desigualdad de poder y ahí sí nos pesa el tercermundismo. Y entonces entramos al mundo de la inteligencia artificial. ¿Por qué queríamos dar este panorama un poco antes de entrar a la IA, que es un poco como una de nuestras banderitas y la cosa que vamos a meter el diente aquí? Es porque pues no es neutral, es porque sí tiene intereses de automatización de muchas cosas, pero que las herramientas de cómo usar estos algoritmos pues no está exento de un contexto pues bastante problemático, que es el que acabamos de dar. Entonces, nuestra invitación, que ahorita se las decimos, será como, bueno, usémoslas, apropiémoslas. Ahorita decimos una palabra que nos encanta, como para criticar estas posturas de no quiero involucrarme en contaminarme, pero sí se dan en un panorama. La gente que tiene el botón de sacar las inteligencias artificiales es también un monopolio de poquitas empresas que tienen el poder de cómputo. Poder de cómputo que es tener la nube, ¿no? Tener los servidores, estas mega edificios que chupan toda el agua del mundo, todos los recursos, todos los datos, etcétera, como para hacer funcionar estas cosas. ¿Y a qué nos referimos con excepcionalismo? Y es que la tecnología, por ejemplo, en políticas públicas, ha sido excepcional. Entonces, la política y, digamos, los estados creen que no le pueden meter la cucharada a intervenir las empresas tecnológicas porque es que ellos funcionan diferente. Entonces, la regulación en términos financieros, no, pero es que las tecnologías funcionan diferente. Entonces, van mucho más rápido y eso como que funciona raro, entonces no podemos inmiscuirnos ahí mucho. Y todo esto para decir que, pues, sí hay unas discusiones, que es lo que vamos a tratar ahorita, que precisamente hay que dar desde el panorama regulatorio, pero también ubicándonos que, pues, estamos chiquitos eh, y pues Colombia no tiene necesariamente las herramientas para influir en tres o cuatro corporaciones que son así de gigantes. Entonces, lo que queremos que se lleven un poco también es, ninguna tecnología es neutral, eso depende mucho más del uso y ahorita vamos a ver también cómo se está usando y cómo podemos intervenir ahí. Para que entendamos, perdón. Bueno, en la presentación, aprovecho el error, la presentación que les vamos a presentar, que les vamos a pasar ahorita, es una presentación que tiene muchos hipervínculos. Entonces, pues, como tienen enlaces ahí en todas las fotitos, entonces ustedes van a poder acceder, digamos, a todo el material, como me acaba de pasar. Ahí me están viendo, ¿sí? Sí. Ya. Entonces, un poquito a grandes rasgos.
Así para gente que no somos duchos necesariamente en tecnología, cómo funcionan estas cosas de inteligencia artificial, vamos a poner algo sobre la mesa y es que el término de inteligencia artificial es usado por la gente de marketing, no es tanto un término técnico. Entonces, todas, muchas herramientas que están surgiendo diciendo como no, es que somos inteligencia artificial para la educación, filtrar tus finanzas, hacer no sé qué con recursos técnicos, bla, bla, bla. Muchas, muchísimas aplicaciones porque es una, pero también es una burbuja. Pero la inteligencia artificial, si nos vamos a ver cómo funciona, pues ni es inteligente ni es muy artificial. ¿A qué nos referimos que no es artificial? Porque es una industria, porque tiene una concretitud, una materialidad que se trata de borrar. Entonces, cuando nos dicen, no, es que tú lo puedes subir en la nube, nunca nos dicen, eso no está por allá en el éter, en el cielo, sino que son servidores de Google, de Microsoft, de etcétera, etcétera. Lo que pasa es que pues no los tenemos. Entonces, nosotros estamos básicamente pidiendo prestada un espacio en un edificio enorme que consume mucha agua, etcétera, etcétera. Entonces, como que esa cosa de que eso funciona porque ChatGPT es una plataforma básicamente mágica y es un oráculo, es algo que tenemos muy internalizado, también desde el temor de acercarnos a cómo funciona esto, y pues es algo que queremos también como conjurar ese demonio. Entonces, ¿cómo funciona? Uno, y es la plataforma de más abajo con explotación de trabajo. Un poco lo de siempre en una sociedad capitalista, y es que hay muchas nuevas formas de trabajo muy mal pago y muy explotadas que son las que alimentan todo este tipo de cosas. Entonces piensen en los moderadores de contenido, quién filtra esas cosas, piensen en formas de explotación nuevas como hay una cosa que se llama Amazon Turk. Que es de pues Amazon, que es una de las grandes corporaciones en tecnología, y lo que hacen es subcontratar a gente por pues centavos, haciendo tareas muy, muy simples que las máquinas pues no pueden hacer, como identificar ciertas cosas en imágenes, como muchas cosas que se nos vende la idea de que están automatizadas, pero pues realmente hay gente ahí. Segunda capa, la explotación de recursos naturales. Esto consume mucho silicio, mucho coltán, mucha agua, mucha capacidad de tierra, mucho lote, etcétera, que también un poco se invisibiliza con estas metáforas como nube, como pues solo es una página y ya. Entonces, pues sí es una industria muy concreta que está teniendo daños pues bastante importantes porque está creciendo pues a ritmos aceleradísimos y pues eso hay que tenerlo en cuenta. Y es tan inescapable como tener un celular, pues la y aplastante mayoría de ustedes pues utilizan pues teléfonos celulares, que son teléfonos inteligentes. Hace 20 años estábamos en otra cosa probablemente diferente, pero todas utilizan, digamos, minería, ¿no? Todos tienen componentes, digamos, en los chips que son materiales raros y que también pues subsidian guerras, ¿no? La tercera capa es explotación de datos, comunidades, interacciones, todas las cosas que habitamos en términos digitales están siendo cultivadas, cosechadas por mm, muchos tipos como de daticos chiquitos que uno no se imagina que va dejando mientras interactúa. Y eso no significa que no sean comunidades reales, que no haya vínculos, formas de movilización, que no haya formas de construir significado, de aprender, de enseñar en esas plataformas, pero sí hay un pago por ese uso que es que esta gente está ahí, está sacando datos. Y pues la cuarta es la que ya les dijimos, está guiadas esas decisiones por la ganancia, por el crecimiento, por el marketing, como así altruismo, que nosotros usemos las bases de datos, que es lo más cercano, digamos, a la academia. Esas plataformas altruistas no son. Scopus no es un buen samaritano, por llamarlo así, y tiene pues bastantes cosas ahí. Entonces, el mensaje un poco es, sí, no es artificial, no es inteligente, eso es una estrategia de branding para vendernos las cosas, sin embargo, es muy poderoso. Ya está transformando muchos de los entornos en los que estamos. El aprendizaje y la docencia es pues uno de los que está teniendo un giro colosal, y sí habrá que transformar eso de algunas formas, que eso ahorita es lo que vamos a hacer en conjunto. Y les traemos un poco una autocrítica a nosotras, que nos gusta ser muy, como dice este libro de Humberto Eco, apocalípticas. Esto es un poco teoría de medios y de consumo de masas, pero se sale con un chiste muy chévere, y es, hay gente que no le importa estar en dinámicas de consumo, que son como los integrados, ¿no? Como que están integrados a esas dinámicas y pues a veces reflexionan, a veces no, pero pues están pues
no sé, por poner un ejemplo que lo pone ahí, como consumiendo telenovelas muy felices y eso le sirve y ya. Y está una postura mucho más apocalíptica. Entonces, que ve en cada cosa una crisis. Entonces, no se nos está dañando la humanidad, la universidad va a dejar de existir, la gente se está volviendo boba, como muchas cosas que no están sustentadas, si uno ve, sino que nacen también de miedos y temores que uno tiene, pero que están ahí. Somos muy apocalípticas. Sí, y de hecho quisiera aprovechar para conectar. Ahí preguntaban ahorita sobre lo que decía la diapositiva uno. Y justo lo que dice la diapositiva uno, ese postulado uno es, vivimos con un mundo que es aquí digital, que está acá digital y, o más bien como lo presenta, offline, online, está aquí y no es una mano invisible que está por allá y pensarlo nos va a destruir. Entonces, todo mal, sino que hace parte de traer ese postulado de es una realidad que ya está acá y tenemos que decidir que si, que si estamos mutando a estas dos realidades, donde hay algo que es digital y donde está esa cotidianidad que siempre hemos conocido, qué posición vamos a adquirir o cómo nos vamos a parar en relación a esto, desde una mirada apocalíptica, donde es un gran monstruo que no vemos y que no sabemos cómo manejar, o vamos a integrarnos a este espacio. No les decimos desde ya como que tienen que estar en un lado u otro, de hecho de eso también se trata esta conversación, sino que es también como parte de conectar y también como respondiendo a eso de lo que decía la diapositiva uno. Y porque un poco, como pues lo dice la otra parte del slide, un poco la crítica de este señor es ser apocalíptico no está cambiando nada, ¿no? Como hay grises, no hay posturas intermedias, uno también puede como consumir y pensar en lo que consume, vuelvo al ejemplo de las telenovelas, etcétera, pero ser apocalíptico es otra forma de consumir las cosas, ¿no? Como hay unas formas súper críticas y dándoselas de que sabemos absolutamente todo de la tecnología y de que esto nos va a llevar al caos y a la extinción de la humanidad, pero igual consumiendo y viendo esas noticias por celular. Como que hay formas de integración, es una palabra que nos encanta, un poco más críticas, que no significa tomar la postura de decir esto es una crisis total y nos vamos a acabar, que esa es la postura apocalíptica. Y estamos haciendo una caricatura, pero es que revisémonos que lo hacemos muchísimo, muchísimo, muchísimo y no está necesariamente como basado en datos y tal. Entonces, este es como el viaje y esta introducción súper larga servía para algo muy específico y es como ponernos un poco en línea de lo que vamos a hacer, porque definitivamente si nos aproximamos a este concepto de desinformación desde la nada, sí se vuelve como un fantasma que nos persigue y no queremos que eso sea un miedo y otro temor, sino queremos como precisamente poner los pies en la tierra sobre eso. Entonces, ahora sí, desinformación, que es algo que está trabajando mucha ONG, muchas personas, que las instituciones están muy, muy asustadas, digamos, por este fenómeno y que muchas veces es una postura, otra vez, como diría este señor Humberto Eco, pues muy apocalíptica. Entonces, ¿qué les proponemos? Ustedes pueden estar en desacuerdo con nosotras completamente y eso se trata de la discusión que vamos a tener ahorita. Pero antes les queremos contar un poquito como la aproximación que tenemos al término de desinformación. Es algo que pues ha tenido mucho de qué hablar y que sí engendra, digamos, fenómenos preocupantes y que pues está poniendo en caos todo, eso sí, no lo ponemos en duda, pero es un término que es resbaloso, que uno tiene que coger con pincitas y que les proponemos que las pincitas sean pues un poco estas. Como después de todo este recorrido, y por eso lo hicimos, es un poco decirles, miren, la dinámica de informarse cambió. Como que ya uno no, ustedes, pues no sé si ustedes, digamos, pues lo siguen haciendo, pero por ejemplo, pregúntenles a los chinos con los que trabajan, a los que les enseña, a sus hermanitos, a los primos, las dinámicas de cómo informarse cambió. Muchas veces, por ejemplo, TikTok está siendo usado para noticias de hoy en un minuto. Entonces ahí dan un poco el resumen, pero son cosas curatoriales que alguien decide qué poner ahí, pero como alguien decidía qué poner ahí en los noticieros de televisión. ¿No? Como hay dinámicas que no cambian mucho entre lo offline y lo online, entre lo análogo y lo digital, pero la postura personal para informarse cambió. La velocidad, que esto es un poquito lo más obvio, ¿no? Como la velocidad de la producción de esa información cambió radicalmente. Entonces, mucha información está siendo producida y se nos salió de las manos como controlar un poquito eso. ¿Pero por qué? Y esto es como un poco el punto clave que les queremos decir.
porque habían unas instituciones, la universidad y la escuela incluidas, había unas instituciones que hacían ese ejercicio de curaduría para decir qué era verdad y qué no era verdad. La velocidad de producción de cosas que parecen verdades se dinamitó y eso explotó. ¿Qué hizo eso? Que las instituciones se desbordaran. Entonces, claro, un poco a veces es una cosa de, oh, hay mucha información falsa ahí, pero les proponemos un poquito el cambio de foco. ¿Qué tal si el problema no fuera necesariamente como las cosas que no son verdad, pongámoslo así, como permanentemente ahí, sino que se nos dañaron los instrumentos de filtro, pero eso responde también a que la gente puede producir sus propios contenidos y eso no es malo, ¿no? Entonces, como esta es la postura que queremos como condenar como apocalíptica, es como, venga, esto tiene otras cosas definitivamente atrás y es, por ejemplo, que TikTok, estoy usando esta metáfora porque pues, es una red social que explotó y que está consumiendo mucho en edades muy bajas, entonces se pueden ver los cambios generacionales ahí, ¿no? Em, TikTok ha permitido que muchas comunidades que estaban marginalizadas se expresen y tengan como sus experiencias de sentido y sus, digamos, comunidades virtuales que no son menos reales que las del mundo análogo, digamos, dentro de la plataforma. Claro, lo que pasa es que también la gente que piensa y que sostiene que la Tierra es plana también encuentran esas dinámicas. Pero un poco esto se trata de una masificación. No necesariamente perdimos la capacidad de saber lo que era verdad o no, sino que hay muchas más opciones en este momento y eso crea que nos saturemos y no tengamos los filtros. Creemos que esto es una postura que se conecta con muchas de las cosas que están haciéndose en estos momentos de desinformación, pero que sí contradice algunas de los miedos que hay sobre, de nuevo, que se nos acabó el mundo y pues eso no es verdad. Hay muchas cosas positivas que están pasando atrás de las cosas que pasan para decir desinformación. Y es, de nuevo, sobre la velocidad y sobre la masificación. Entonces, pues este va a ser nuestro reto de hoy y por eso tiene un gran signo de pregunta. Vamos a pensar, ya les vamos a, digamos, a decir lo que sigue, pero vamos a pensarnos esto, como desinformación, la velocidad, las experiencias de alfabetización mediática, las experiencias de verificación, las experiencias institucionales, individuales, estatales que hay dentro de esto, y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Listo. Entonces, Amis, tenemos como ya un camino aterrizando de cómo a coger esta discusión y les traemos dos herramientas de inteligencia artificial que queremos que ustedes no solo aprendan a usar, sino que también podamos como usarla como laboratorio en este taller. Lo más importante, bueno, como cosas importantes para tener en cuenta antes de, es que hay una aplicación, por ejemplo, de Notebook, pero es mejor que estas dos las usen desde el computador. Entonces, que si están desde el celu y pueden pasarse al compu, pues puedan hacerlo porque es mucho más fácil desde el computador. Y si no, pues pueden observar porque vamos a estar como paso a paso guiándoles de cómo pueden usar estas dos herramientas como laboratorio en este espacio que continúa y nos pueden ser útil en sus procesos de investigación, de búsqueda de información y pues en general para cosas que se puedan estar pensando. Entonces voy a pasar a, bueno, hagamos algo y es, quisiera saber quién de acá que pueda alzar la manito, no para tomarse la palabra, sino alzar la manito, quién ha usado Notebook de casualidad o la ha escuchado. Vamos a ver. Ana, Boritica, Samuel, Ori. Bueno, Daisy, Liliana, William, ya, quizás algunas personas, van 7. Bueno, van alzando ahí la manito para como identificar también quienes han usado esta notebook. Vamos a hacer como entonces un paso a paso, ya voy a compartir entonces, voy a reemplazar este recurso y les voy a compartir. Déjenme, yo pongo esto grande, esperen que se... Listo, ahí me ven, ¿ven la pantalla? Sí, la estamos viendo. Listo. Perfecto. Entonces ustedes van a ir a su buscador y van a poner Notebook. Notebook LM.
Van a encontrarse esta que es un negrito con unas rayitas blancas y le van a apretar. Para entrar, ustedes le dan como entrar al notebook, ese que está ahí, y va a entrar con su cuenta de Google. De hecho, yo aquí ya la tengo abierta. Cuando ustedes entran a Notebook, bueno, y también para quienes no están familiarizados con qué hace Notebook, Notebook lo que hace es hacer como una especie de fichas de textos que tengamos. Les podemos subir y ahorita van a ver textos que tengamos descargados en el computador, en Drive, links incluso de YouTube o de plataformas y que nos pueda como hacer una especie de ficha. Pero eso lo vamos entendiendo pues como más a detalle. Aquí seguimos entonces, cuando ustedes abren Notebook, vamos a crear un cuaderno. Entonces, crear cuaderno y les va a aparecer esta que está acá. Nosotros ahorita les vamos a pasar como un link de textos que pueden usar, que de hecho son los textos que les mencionamos anteriormente, pero si ustedes tienen textos descargados o en Drive o algo que encuentren sobre desinformación, pues también lo pueden hacer. Entonces, abrieron ya su cuaderno, está este cuadrito de abrir, subir fuentes y vamos a subir, por ejemplo, uno que es este que tengo acá, que es uno de los textos que hemos analizado. A mí Entonces, estamos viendo la pantalla de notebook, o sea, no vemos los texticos, pero si los ah, metes ya. ya aparece, listo. Entonces, ahí le voy a dar. Es, si no, es como cuando uno sube un documento a Drive o lo pone en un correo, es si no, darle subir. Y ahí ya están viendo el documento que está cargando. Sí, está cargando. Listo. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros textos que analizamos del postulado uno es este de Barico, este está en español, también la carpeta que les vamos a compartir está en inglés, y empieza a subir el texto. Cuando sube el texto, nos empieza a dar como un resumen. Entonces, el autor explora el concepto de bárbaros en la sociedad contemporánea, argumentando que estos no son destructores de la civilización, sino agentes de una mutación cultural, que era lo que le mencionábamos. Em, ¿Qué pueden hacer ustedes con este texto? Voy a cerrar aquí. Y pueden hacer notas, por ejemplo, aquí, añadir nota. Pueden hacer un podcast, que es lo que ya vamos a ver. Y, por ejemplo, ya siguiendo estos pasos, voy a pasar a mostrarles uno que ya tenemos creado acá. Que justo tiene los textos que ya hemos subido. Entonces podemos subir varios textos, subimos todos los que les hemos compartido y podemos entonces crear no solo noticas, como les decía, preguntarle cosas en relación a los textos, sino que también podemos crear em, notas de voz. Entonces, bueno, aquí está. Notas de voz, no, podcast. Entonces, aquí me está, por ejemplo, generando resumen de audio. Y esto nos sirve entonces para encontrar la información, para ir fichándola, para ir haciendo noticas. Y, por ejemplo, si los textos están en inglés, él te los pone en español. Entonces, quería hacer como una nota de audio, pero está cargando. Esto es como en términos generales cómo funciona Notebook. Es muy útil para hacer fichas, para buscar información de textos que tenemos y nos puede servir también como para ir organizando la información o incluso traducir textos. Y esto hace podcast. Entonces yo le puedo pedir a la inteligencia artificial que me genere un podcast de 6 minutos con esta información o con esta información. Aquí está generando, se demora un poquito, pero ahorita que cargue les voy a mostrar cómo funciona. Es un podcast más o menos de 6 minutos. En inglés, la versión en inglés sí permite textos más largos. Se pueden también usar em, como traducir los audios y pues nos sirve pues como para reunir la información, pero mientras va cargando porque va demorando, les muestro ahorita pues como el podcast. Esta es entonces dejar de compartir. Esta es una herramienta, por ejemplo, que podemos identificar y es Notebook. Y aquí vamos a usar entonces todos los textos. Les traemos una segunda herramienta. Aquí les voy a dejar el link también para que sea más fácil acceder, que es la que les va a mostrar Sergi. Entonces,
¿Qué nos sirve esto? Bueno, digamos un poco, retrocedamos un tris. El propósito de esto es, lo hemos repetido mucho, meterle el diente a estas herramientas. Son herramientas que no son tan difíciles de usar ya cuando pues uno entiende un poquito la lógica y que nos van a permitir tener un ejercicio como de asistente. Les proponemos dos cosas. Una, triangular, que es una palabra que nos gusta mucho, en vez de verificar que es como, bueno, esta noticia sí o no es falsa, un poquito ver otras fuentes para lo que hacen los celulares, ¿no? A través de tres puntitos como que te cogen la señal, básicamente pues esa lógica de, venga, ¿qué otra gente ha dicho esto? ¿En qué me puedo fiar en términos de si esto es una información que me está apareciendo? ¿Qué otra gente ha dicho eso? ¿Qué otra gente ha descubierto eso? ¿Qué otro profesor está trabajando eso? Etcétera, etcétera. Como que esa palabra nos gusta mucho. Y estas herramientas son para adentrarnos en esta pregunta de la desinformación, que ahorita les comentamos cómo vamos, pues cómo les proponemos que las vamos a usar, pero son herramientas que ustedes pueden cacharrear muchísimo. La idea es que pues comprenda un poquito el funcionamiento y después que ustedes pues puedan cacharrearla, pero mientras tanto que la usemos un poco para pensar en conjunto. Entonces lo que sigue es esta segunda herramienta que es súper útil para investigación y luego vamos a tener un espacio de 15 minutos donde todas vamos a usar alguna de estas dos o DeepSeek o ChatGPT o alguna de estas cosas que son pues mucho más simples y no tienen como tanta parafernalia como para pensar este problema y que nos den datos y luego como volver a conversarlas. Entonces la segunda se llama Elicit. Ya les mando también el... ya. Ahí está el link. ¿Ya me ven? Está cargando. Ahí ya. Perfecto. Y esto es una página que se deja, pues, digamos, como traducir ahí por el navegador. Chrome les debe, Chrome, Vivaldi, Edge, como, pues, un poco como si la barrera del idioma, pues, existe una barrera. Y esta es una herramienta muy útil para encontrar bibliografía. Entonces, por ejemplo, yo tengo una pregunta que es sobre inteligencia artificial y entornos educativos. Entonces yo puedo ponerla por acá. No sé, vamos a inventarnos. ¿Cómo se ha usado la IA antes de que la mande, este programa me la evalúa. Entonces dice como, bueno, sí, ahí sí voy a encontrar resultados o como deberías poner como un poquito de especificidad o ta, ta, ta. Y lo que yo hago es, y ahí va a pensar un poquito, pero ya tengo listo esto. Y es lo siguiente, esto me genera un reporte de bibliografía. Entonces me salva un poco la tarea que igual hay que hacerla después, pero esto ya me da un enfoque muy bacano de qué se ha dicho al respecto. Entonces mi pregunta en ese momento fue en qué se diferencian los resultados de aprendizaje de los estudiantes entre métodos de enseñanza tradicionales y estrategias de instrucción respaldadas por inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque queríamos también, preparando este espacio, si había diferencias, si había gente que ya midió como las estrategias un poquito híbridas con la inteligencia artificial y enfoques más tradicionales. Y esto te hace pues un reporte muy bacano de los estudios. Entonces, no es que se lo invente. Lo que hace esta plataforma es, me voy a ir al final, buscar todos estos artículos que son, pues son de diversa clase, son estudios comparativos, son experiencias etnográficas, como que es investigación en múltiples formatos y lo que te hace es los lee, los evalúa y te muestra, mira, esto es lo que hay en dicha o tal tema. Entonces tiene, bueno, ahí está como la explicación sobre los métodos. Primero hace barridos así como de cientos de artículos, escoge 50, de esos escoge 10 más o menos y esos son los resultados que te muestra. Entonces, bueno, aquí hay unas tablitas que pueden ser técnicas, pero miren, por ejemplo, esta es como la conclusión de la bibliografía. Esto no, digamos, pues es la idea, no se lo inventó o no totalmente, no es una alucinación de la inteligencia artificial, que muestra que los estudios realizados en diversas áreas mostraron que los métodos de enseñanza respaldados por inteligencia artificial superaron consistentemente la instrucción tradicional en la mayoría de los resultados del aprendizaje, con excepción de
tasas de retención. Entonces, de ahí nos podemos ir, pues no es el momento, pero nos podríamos ir a analizar, bueno, como qué tanto está hablando cada estudio, ¿no? Hay estudios entonces que sí ponen dos grupos de controles, cosas más técnicas, y hay estudios un poquito más como de reflexión, digamos que eso es lo que filtra la plataforma. Pero entonces esto nos va a ayudar a responder un poco qué hay de investigación al respecto. Hay otras que se parecen mucho, entonces, por ejemplo, pues que ahorita al final se los pasamos, la idea es que manejemos el ICIT. Hay otra que se llama Consensus, que de hecho te hace una lineecita así. Entonces, de los investigaciones y los artículos que encontré que dicen que y prueban, digamos, en mediciones, que sí hay una diferencia, 64%, que posiblemente, pero es difícil de medir, 30%, ¿no? Entonces, como que eso nos ayuda un poco a saber y a triangular qué tan pesados y qué tanta rigurosidad tienen varias de las cosas que nos estamos preguntando. Implica cosas para el entorno académico, claro, porque esto pues ahorra muchísimo tiempo. No en términos de ya tenemos el estado, pues de que esto es lo que hay, pero sí que tenemos una lista muy bacana de artículos para jalar la pita. Y si nos interesa jalar la pita en alguno de estos, pues entonces lo buscamos y ahí está un poco más el artículo. Obviamente pues hay que refinarlo, etcétera, pero les proponemos usar estas cosas como asistentes. No son superhumanos que están diciendo verdades, pero sí nos ayudan a la velocidad de automatizar muchos procesos, para bien y para mal, pero los podemos usar para bien, teniendo en cuenta pues todo este mundo que tampoco es tan alentador de explotación de trabajo y de recursos, etcétera. De nuevo, bajo la premisa de que no usar la tecnología no implica que va a desaparecer. Y eso no implica que no tengamos enfoque crítico al usarla. Entonces, estas son un poco las dos herramientas que les mostramos. Si no se sienten cómodos con ninguna de las dos y necesitan cacharrear más, como para poner, pues, digamos, para usarlas y para sacarles provecho, lo que les proponemos es que puedan usar DeepSeek, ChatGPT, Gemini, cualquiera de los asistentes que solo hay que hablarle a través de, digamos, de palabras, son sistemas de lenguaje, como para preguntarle este mismo tipo de cosas. Ya les contamos una guía para hacer el ejercicio para que no se sientan tan perdidas. Esperen, cambio de Y proyecto. mientras cambias, voy a leer un comentario de una persona que dice que estoy de acuerdo en que ni es inteligencia ni es artificial, pero es una gran ayuda al ser humano, siempre y cuando sea manejada con cuidado. Es cierto que es un instrumento peligroso porque puede reemplazar al ser humano en muchas de sus actividades. Bueno, creo que ahí también parte de los postulados y conecta muy bien con lo que veníamos diciendo y es justamente pararnos desde una postura crítica, es decir, no las vamos a rechazar, no las rechazamos porque son útiles, las podemos usar, pero también como desde una perspectiva crítica. Entonces ya con ese paso a los postulados y a estas dos herramientas que queremos que usen, creo que incluso no solo las que nombra Sergi, sino que ahí en el chat Ana puso otras que pueden usar y es que precisamente pues le metamos el diente. Ahora sí, momento entonces, como dice Cami, de el laboratorio metodológico. ¿Por qué un laboratorio metodológico? Porque uno no queríamos precisamente pues como darles herramientas y como, ay, esto va a salvarle sus trabajos, entonces úsenlas, porque pues esa no es la idea. Pero queríamos reflexionar en conjunto con ustedes, pero basándonos en el uso de estas cosas. Entonces, no ser apocalípticos para nosotras implica pues usarlas y un poco como ver si se pueden apropiar o no. Y eso es lo que les proponemos. Entonces les proponemos pensar el asunto de la desinformación en conjunto ahorita en un espacio de media hora, pero habiendo usado estas herramientas o herramientas de inteligencia artificial que tengan a su disposición y les quede fácil precisamente para esto. Entonces, ¿qué le vamos a preguntar? Lo que les proponemos es preguntarle este tipo de cositas. Entonces tenemos Notebook, tenemos Elicit, si quieren, bueno, DeepSeek es la versión china de ChatGPT, pero pues es básicamente un modelo de lenguaje, lo mismo. Em, y vamos a preguntarle por desinformación, vamos a preguntarle por educación mediática, educación digital, por verificación de datos, por apropiación social de la tecnología, por incidencia, movilización. Estos temitas que están ligados, digamos, a esta cosa de prohibirlas o volverlas herramientas, que es pues lo que nos trae acá.
lo que les proponemos es usar como esos temitas. Entonces, pues ponemos una lluvia de idea por si se sienten cortos de ideas en este momento, como qué preguntarle o qué decirle, digamos, a estas herramientas para que nos asista a pensar, que ese es el objetivo. Entonces, pues ahí ponemos algunas, como sobre límites y retos de herramientas específicas. Entonces, si les quieren preguntar como cuáles son las barreras de usar ChatGPT, si hay pruebas de que eso deteriora neurológicamente procesos de pensamiento, bueno, en fin, como pónganse tan técnicos o tan generales como quieran, mediciones, porque un poco la insistencia en esta cosa de la mutación cultural y ese texto de los bárbaros es porque si decimos que nos es como "Oh, es la crisis y nos va a dañar", porque les quiero recordar, cuando surgió la imprenta, las tías del entonces decían que el mundo se iba a acabar porque la gente estaba leyendo libros. Hay mucho temor acerca de nuevas tecnologías y siempre lo ha habido, pero sí está en nuestras manos cómo apropiárnoslas desde aquí. Entonces, pues es importante que en estos momentos de transición, pues midamos si eso tiene implicaciones, si no, cómo se está usando, etcétera. Y bueno, ahí hay más, ¿no? Como aspectos éticos, si quieren preguntarle, sesgos, riesgos, usos en nichos específicos. La idea es que tengamos 15 minutos para escoger cualquiera de estas herramientas y preguntarle temas similares a estos que están en esta diapositiva. Sí, y de hecho, Notebook, si la van a usar, pueden usar estos textos que les traemos, que hacen parte de los postulados que les decíamos ahora, o si ustedes trabajan estos temas que puedan incluir em, esos textos. Y de hecho, a la pregunta, en el marco de esta mirada crítica y no ser apocalípticos, tiene referencias y bibliografía para estudiar sobre sesgos de la IA y aspectos éticos. Justo les compartimos esta carpeta con textos que también pueden analizar y que si ustedes pueden verlo con más detalle, hay un asunto en relación a lo ético que es muy transversal a todos los textos y que pueden pues como usar. ¿Qué navegador están usando en la presentación? Ay, yo creo que tú usas Safari. Yo uso, bueno, pues es que yo tampoco quiero recomendar navegar, pero yo uso Vivaldi, que es como más rapidito y tiene enfoque así en seguridad y tal. Pero Listo, entonces pueden, si quieren escribir, cuál van a usar. Si van a usar Notebook o Elicit o si quieren usar otra inteligencia artificial y nos dedicamos estos 15 minuticos a explorarlo porque la idea es que ustedes puedan participar en este espacio. Esta hora que sigue es que ustedes puedan explorar laboratorio y podamos abrir la discusión. Así que si alguien va a explorar alguna de estas herramientas, Cielo dice que va a usar Elicit. Súper, Cielo, muchas gracias. ¿Quién más va a usar esa o van a usar Notebook o alguien se quiere usar otra? Usaré Notebook, súper, súper caro, muchas gracias. Lily Notebook también. Bueno, ahí ya sí están Copilot. Bueno, hay otra. Listo, Amis, estamos aquí por si tienen preguntas, pero la idea es que ustedes exploren estos 15 minuticos. Entonces, hasta las 4:15. sí, de una a una. Listo. Ya, perdón, me estaba poniendo ahí al tanto de los... Solo un comentario ahí, que también estaba diciendo Ana, como estas plataformas son plataformas de uso, o sea, que utilizan estadística, son probabilísticas, o sea, ellas no piensan, porque pues ya dijimos que no son inteligentes, sino que usan una cantidad de datos ridícula para hacer como conclusiones, pero probabilísticas. Entonces, como tú probablemente estés pensando tal cosa, entonces te la voy a dar. No razonan, no hemos llegado ahí y dudo que llegaremos como muy pronto. Entonces, pues al comentario de cómo blindarnos de lo que se han llamado las alucinaciones, que es cuando básicamente te empieza a inventar una cosa que pues claramente no es, pues no, triangular con varias, como con otras fuentes, con investigación, con incluso otras inteligencias artificiales, porque nunca podemos estar seguros de lo que nos está diciendo, pero sí son muy útiles en términos de acelerar un poco como los trabajos. Entonces, por eso piénsenlo como asistentes. Si uno contrata a alguien para ser asistente, pues la persona tendrá sus sesgos y sus
sí, sus sesgos, como puede ser una persona europea, un poco racista, y igual estar trabajando contigo, pero tú tienes que tener en cuenta lo que es y cómo va a trabajar, pero igual que tiene una capacidad enorme para sintetizar textos, por ejemplo. Entonces, pues es un ejercicio de asistencia, pero no nos reemplaza en la voluntad de querer buscar, de cómo hacer la investigación o la estrategia docente o la movilización social. Eso pues no ha llegado ahí, te puede dar una lista de ideas y eso es también muy útil, como en procesos de ideación, como en la página en blanco, es muy bacano preguntarle a estas plataformas un poquito como, ve, estoy encartado aquí. Sí, pues hay unas preguntas sobre Notebook y, por ejemplo, sobre qué otras posibilidades tiene. Ya me cargó un audio del texto, o sea, él puede crear con inteligencia artificial esta plataforma no, podcast. Entonces, por ejemplo, subo 3 textos y le digo, créame un podcast, te puede crear 6 minutos que puedes escuchar de 2 personas, bueno, hechas con inteligencia artificial, conversando sobre ese tema o esos textos. Puede hacerte mapa conceptual y tú puedes como preguntar cosas muy específicas a los textos. Entonces, de acuerdo a los textos que tienes, tú puedes preguntar como, bueno, ¿y esto cómo se relaciona con este tema? Y reúne la información para responderte eso o te dice como esta es información que no está en los textos, pero pues como que te da otras opciones en relación a la información y también está la opción de hacer mapas conceptuales. ¿Qué más preguntas ahí? Para habilitar el chat de Notebook tienes que subir un texto. Sube un texto y ya abajito y pues obviamente mira que si estés como en sección de sesión de Google y pues ahí te puedes dar cuenta que el chat sale y puedes pues preguntar lo que sea. Igual avisas por aquí si no te da. Cielo dice que triangular es lo único que hay en ese momento y es muy importante, pues el triangular es lo que les proponemos. ¿Tú ibas a decir algo a mí? Sí, no, respondiendo también al comentario de Jeffrey. em, bueno, que dice que piensan los servicios premium de las empresas privadas que tienen una oferta muy avanzada que facilita la investigación o los análisis técnicos y científicos. Es complejo, porque por ejemplo, como es una industria y si está usando minerales, agua, trabajo ajeno, etcétera, como hacerlo gratis puede ser no sostenible para todas. Google es porque o sea, es tan grande que puede darse el lujo de, de tener muchas cosas gratis, pero pues uno tiene que saber que está también usando una corporación que es compleja, ¿no? Pero un poco lo que, pues y ya me estoy adelantando, digamos, a la discusión, pero ¿por qué no hacer lo que hacen, por ejemplo, las universidades con las bases de datos, pero con estos servicios? Como esto, la versión pro de todas estas cosas, que te saca muchos más artículos y te ayuda a gestionar muchísima más bibliografía, por ejemplo, solo hablando de eso, pues puede ser muy útil para investigadores en universidades o en centros de pensamiento. ¿Por qué no invertir también en eso, no? Eso en términos más como lo que podemos o no hacer desde aquí y en términos más como pues de qué hacer, pues estamos lidiando con plataformas que tienen por ejemplo, las redes sociales, que tienen una función pública, que son espacios colectivos y comunes, pero que son de interés y de decisiones privadas. Ahí sí hay una lucha política grande que se puede empezar venga, ustedes, perdón, pero no son tan privados como quisieran serlo. Como ustedes ya ofrecen muchas otras cosas. Eso ya es en la dimensión de la política internacional, pero sí hay que comenzar a pensar el término de los espacios que estamos habitando y los que conectan con nuestra identidad y con las formas de interactuar y con las formas en que llamamos a la prima que está en España y llamamos a la familia, porque pues esta cosa tiene condiciones muy cotidianas, que igual recopilan datos, por ejemplo. Entonces, es una discusión grande, pero pues hay que comenzar a darla desde todos los entornos porque hay luchas que podemos empezar a dar. Pero bueno, pues Sí. lo Pues dejamos. sí, y para dejarles ya ahí que se puedan concentrar, sería chévere que las personas que están usando otras plataformas puedan dejar también los links y que también hagamos como una especie de recolección entre todas y todos y que las personas que no conozcan esas plataformas que ustedes están usando las puedan conocer. Entonces, chévere si pueden dejar los links. Y bueno,
Sí, sí, Cami, la estamos viendo. De una. Miren, por ejemplo, que aquí hay muchos textos, entonces le dimos ahorita que aquí en resumen del audio, que es donde genera el podcast, y pues lleva unos minutos procesándolo. Este que está acá, que es solo un texto, que es el primer texto que les mostrábamos en el postulado uno, pues ya lo hizo, le dimos aquí, solo clic en resumen de audio. Hay otras, como que a veces cambia la versión y lo digo porque esta mañana tenía como otra versión. Aparecía aquí arriba una cajita em, que decía crear pues como podcast y uno le daba ahí. Y de hecho decía que pues se podían crear de 6 minutos, pero que en las versiones en inglés se podían crear más tiempo. Pero miren que acaba de crear uno de 23 minutos con unas noticas nuevas y que además están esas opciones de generar un video explicativo, solo es darle clic ahí, el mapa conceptual, que es lo que ya dijeron en el chat que habían hecho, y un informe, pues, guía de estudio o preguntas frecuentes o una cronología. Entonces, después de darle el resumen, después de que cargar aquí, esto es una muestrica de lo que nos sale. Ah, pero no sé si me cuentan si logran escuchar. Hoy vamos a comentar unos fragmentos muy interesantes de Los Bárbaros de Alessandro Barico. Es un texto, la verdad, bastante provocador. Usa esta idea de bárbaro, pero no como pensamos normalmente, ¿no? Exacto. No se refiere al bárbaro que invade, digamos, sino que lo usa como metáfora. Una metáfora de una mutación cultural muy profunda que, bueno, que estamos viviendo. Sí, la idea no es tanto lamentarse por lo que creemos perder, sino más bien intentar pillar la lógica de esta transformación, ¿no? ¿Lograron escuchar ahí? Perfecto. Sí, yo recuerdo la primera vez que Sergio y yo estábamos explorando la plataforma, que se hizo un podcast y no solo lo propone en diálogo, sino que tiene muletillas y lo hace como muy cercano. Entonces, si ustedes escuchan, o sea, es inteligencia artificial, pero a veces hacía como el tomar aire o usaba la muletilla del entonces, como que no solo es como un diálogo entre personas, sino que tiene como unos detallitos ahí que hacen que se sienta como si fuera algo muy cercano, por así decirlo. Em, y no es tan lejos de esto, es un cliccito y permite eso, hacer fichas, reunir los textos, pero entre menos textos, ya saben, como dicen ahí, carga pues carga, pues demora para cargar. Ahora sí, Sergio ahí está compartiendo, manifiesta emociones, lo hace cercano. Bueno, lo hace cercano más bien. Listo. Epa. Bueno, jejeje. Listo, no, pues les queremos un poco. Sí, se puede cambiar el idioma. ¿Cómo es que se dice? Por lo breve, no. ¿Qué dijiste a mí? Para cambiar el idioma del podcast. Se puede cambiar, sí. Hay una opción que sale arriba que dice como, pues varios idiomas y le das, también vuelve a cargar, pero te da como la opción. También puede ser, pues, o sea, hay que revisar como, pero no es algo complicado. Ahí sale la opción, también depende también de la opción que le salga. Entonces, lo que pasa es que les voy a decir por qué les digo arriba en dónde, porque le estaba diciendo a Sergio al interno que esta mañana el interfaz que tenía de notebook es diferente a la que está ahora. O sea, ahorita aparecía en un lugar y ahorita que la volví a abrir con ustedes me apareció así con otros cuadritos y bueno, entonces no sé qué versión tengan ustedes, si eso depende también como del navegador o en qué momento entran, entonces por eso no sabría decirles en qué momento exactico, pero sí les puedo asegurar que es muy intuitivo, o sea, como que está ahí muy cerquita. Toca buscarlo, toca buscarlo. Toca buscar. Sí, es que una de las cosas que tienen todas estas plataformas es que son muy útiles, pero como no preguntan y no consultan antes de cambiarlo todo, entonces toca buscar la opción en múltiples lados como en la semana. Listo. Pues bueno, ahora sí, abramos la discusión. Sí, nos puede ayudar el gran equipo técnico que está detrás de esto a abrirle las manitos a la gente para que podamos participar. Y antes les voy a dar como por ejemplo los comentarios que sacamos Cam y yo de los reportes que le preguntamos a Elicit, que fueron reflexiones muy bacanas para el ámbito educativo. Quiero traer solo una colación. Y es, funciona, digamos, funcionan bien como
haciendo mejores los resultados de aprendizaje, pongámoslo así, solo si son estructuradas. O sea, esto no reemplaza una clase, ¿no? Lo que han medido en los estudios es, funciona si son anidadas. O sea, funciona si en el contexto de clase em, están estructurados por objetivos, por una introducción, por herramientas concretas. De nuevo, son asistentes, son herramientas, no te van a enseñar porque sí. Y sí tiene que tener, digamos, la sombrilla de la estrategia curricular, de la estrategia docente, etcétera. Entonces, ¿para qué funcionan? Porque, por ejemplo, al ser un tris más personalizadas, o al menos como que esa es pues esa es la sensación que da ahorita que decían, ¿no? Manifiesta emociones, pues manifiesta cómo nosotras manifestamos las emociones, ¿no? También es un espejo de cómo es como la respuesta estadística de es ser preocupado, entonces eso tiene un tono de voz. Pero al tener todas estas cosas, lo hace más, le tiene más gancho a la gente. ¿Eso qué significa? Que la gente puede apropiarse un poquito más de su recorrido y no sentir que el recorrido pedagógico es tan amplio en términos de tan general y tan masivo. En eso ayuda, por ejemplo, para aprendizaje de idiomas, como para tener contenidos un poquito más personalizados para que la gente genere mucha más apropiación. En eso es lo que, por ejemplo, y esto se los digo, fue porque buscamos un reporte, le preguntamos a Elisi, a Consensus y a estas plataformas, y después buscamos esos ya directamente como los papers y las investigaciones que hay. Pero eso nos sacó y con eso quiero proponer, digamos, que empecemos, digamos, el debate de, bueno, hasta dónde, cómo lo usamos, cómo puede esto generar o mitigar, que es otra palabra clave, temas como desinformación en entornos educativos y etcétera. Sí. ¿Quién se anima entonces a contar cómo le fue? Y de acuerdo, de hecho la propuesta del taller es mitigar también como opción a no pensar, como en enfrentar. ¿Quién se anima a que nos cuente cómo les fue? Las personas que crearon podquitas, por ejemplo, los que hicieron mapas conceptuales, los que usaron otras herramientas también en relación a buscar información. Y la gran pregunta del taller, John Freddy, adelante. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, yo agradezco porque no conocía estas herramientas. Estoy en este momento en un proceso pues de formación doctoral, entonces todas estas herramientas ayudan muchísimo en el trabajo de investigación. Así que pues en primer lugar agradecerles este espacio tan interesante. Segundo, respecto al uso de la herramienta, yo comencé, bueno, exploré las dos. Em, herramienta Elicit o sea, me entregó yo le metí un criterio pues de búsqueda y me entregó las bibliografías, inclusive como las más actualizadas. Es decir, que para la investigación, de verdad que nos acerca muchísimo, digamos, a los últimos documentos respecto al tema. Entonces me pareció supremamente interesante. Y otra cosa muy interesante es que nos entrega la información ya organizada bajo las normas APA, inclusive con el DOI de las revistas, con las referencias, pues identificando cada uno de los textos. Entonces, maravilloso. Y respecto a la segunda herramienta, construí dos cosas. Uno, el mapa conceptual, el mapa mental. El mapa mental es como interactivo, es decir, en una primera ventana te deja ver como la información general del documento de la fuente que le proporcioné y luego tiene unas flechitas donde va desplegando y ampliando la información de acuerdo pues a las necesidades y al interés hasta donde uno quiera profundizar por ejemplo en el caso mío que soy docente, hasta donde yo quiera pues enseñarle o mostrarle a los estudiantes en la clase. Y hice también una guía completa del texto. Entonces me aparece ahí, cuando le doy eso, me aparece un resumen, me aparece unas preguntas de comprensión, me aparece unas claves, pues, como para responder preguntas que puedan hacerlos, que se le pueda formular a los estudiantes. Es decir, entrega muchísima información que facilita bastante la comprensión de un texto y sobre todo en este momento donde nuestros estudiantes leen tan poco. O
sea, como que esa herramienta me permitía a mí generar una serie de instrumentos para que los estudiantes aborden lecturas que son necesarias, que aportan pues al conocimiento, al desarrollo de la asignatura que se trabaja, pero hay que reconocer que hoy nuestros estudiantes leen muy poco y se asustan muchísimo ante textos largos. Entonces, esta herramienta siento que como que agiliza y familiariza no solamente al docente, sino también a los estudiantes con el tema específico que trata la fuente. Entonces, me fue muy bien. Epa, Súper, gracias. Natalia. Y solo quiero resaltar una cosa. No, pues John Freddy, gracias, ya hiciste, ya dominas las dos. Solo quiero resaltar algo y es que mira que la selección de la pregunta, la selección de esto es útil para mi clase, esto no es útil, esta herramienta es útil para cuando vayan a acercarse a un texto. Miren que esas decisiones no las toma la inteligencia artificial, ¿no? Como para que vayamos como también como defendiendo ese rol de quien hace la búsqueda, quien filtra también los resultados que le da, quien decide sobre los usos que va a tener eso, somos nosotros. Esa no la vas a hacer solita. Como todavía estamos lejos y quién sabe quién llegará, si llegará, pues como ese momento de inteligencias artificiales generales, como lo llaman en la cosa técnica, pero pues bueno. Ahí alguien más tenía la manito levantada si nos quiere compartir cómo le fue. Bueno, estudiante se fue. Sofía, dale. Aló. Sofía, si de casualidad estás hablando, no tienes el micro encendido. Hola. Ah, ya, Ah, ya. ok, Vamos. si se me corta la señal me avisan. Ay, no, la verdad, muchas gracias por este espacio. No tenía idea de esas dos herramientas. Me parecieron súper útiles y las puse a prueba a mi manera, digamos. Decidí subir en la del podcast, no me acuerdo cómo se llama, decidí subir un artículo personal, un ejercicio más de ensayo, escritura creativa, una reflexión sobre la literatura infantil y los feminicidios simbólicos. Y me puse a ver y dije, ve, como si yo escribí esto, voy a revisar qué tan veraz es este resumen que me está Súper. entregando y también el podcast. Y pues en efecto no me decepcionó. Obviamente hay términos muy genéricos que yo no utilizaría, obviamente. Entiendo que también es una redacción más amplia para todo público, pero que también muestra de manera un poco sutil, diría yo, sesgos desde el lenguaje, ¿no? Así como saca me acuerdo el final del párrafo, les voy a leer, decía como, mm, la obra cuestiona la idea de que la responsabilidad de la seguridad recae en las mujeres, sugiriendo que la culpa de la violencia siempre ha sido del agresor. Entonces, ese tipo de cosas pequeñas yo no lo redactaría de esa manera porque siento que puede ser un poco más generalista, ¿cierto? Y no tan personal, pero también entiendo que es el propósito de la inteligencia artificial, ¿cierto? Y ese tipo de herramientas. La verdad me gustó mucho. El único detalle que me gustaría que existiera de pronto, al menos en esta versión, quizá en una próxima lo saquen, es que tenga la posibilidad de adecuar los podcasts a un dialecto más personalizado, ¿no? Yo, por ejemplo, soy pastusa. Me gustaría ver palabras más, más mías, más propias, ¿no? O si alguien es de Ecuador, o si alguien es de Argentina, ¿cierto? Yo también como estudio lenguas, estudio filología hispánica ya en la U, me interesa mucho el término de la apropiación del conocimiento, también desde la democratización de las lenguas y cómo yo me sienta representada por lo que estoy escuchando o la manera en la que me lo están contando, porque hay un reconocimiento identitario en eso, ¿no? Y ya sé que se están haciendo muchos avances. Por ejemplo, estaba viendo pues, campos laborales al respecto y decía, no, pero es que eso está muy atrasado, no, ya no hay, pues como que las ideas no le prestan atención a eso, pero no, no es así. Como que justamente me he dado cuenta de que es un campo muy provechoso de trabajo y de estudio. Y es básicamente eso, lo que ustedes decían, que la IA no nace de la nada, sino nace del prompt y del input que le ponemos las personas, ¿no? Y como, por ejemplo, uno de los trabajos más estandarizados en este momento en mi carrera, y de pronto a miras profesionales de muchos filólogos en formación, es eso mismo, justamente servir como como diría, perfeccionadores de IA en términos de dialectos, para que las personas se sientan más respaldadas en términos como de cómo se recibe la información y cómo se le habla al usuario. Entonces, me parece, sí, como que muy, muy interesante. La verdad, gracias por este espacio, me gustó mucho. No, de acuerdo, súper interesante también ese trabajo de
ya llevar lo que uno ha escrito y ver qué pasa cuando se sube a estas plataformas. Hay algo que tú dices y es esto en relación a acentos, como características más de contextos, más regionales, y es que efectivamente es una necesidad en relación a todas las plataformas y es que pueden como corresponder más a un contexto específico y esto incluso hasta hace muy poco no hacía podcast en español, solo eran en inglés y creo que es hace muy poco que, que apenas podemos acceder, o sea, las personas que usan, por ejemplo, Notebook desde hace mucho más tiempo, eh, por ejemplo, en, no sé, Estados Unidos, pues sí tenían acceso a estos audios o estos podcasts en su idioma, pero no lo teníamos acá. Entonces, como que también ha sido un proceso que va ahí como creciendo estudiante. Ah, buenas, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Omar Palomeque Valencia. Soy docente en el municipio de Chigoró, Antioquia. Listo. Voy a compartir un poco la experiencia. Dentro de mi campo he venido utilizando mucho lo que es las herramientas de inteligencia artificial. He estado en diferentes capacitaciones con diferentes universidades y desde que me tocaron, pues por decir algo, pues es como que te tocan y te transmiten, te dejan el chip y ya tú de ahí para allá como que despiertan esa motivación y tú de ahí para allá lo pones en práctica. Es esa parte, esa parte. Bueno, a mí me tocaron en su momento en la Universidad AFIT, donde tuve la oportunidad también hasta de presentar un proyecto que ahora el último pues les indico, pero yo sí he venido utilizando la herramienta, la inteligencia artificial diferente, Perplexity, ChatGPT, Copilot, ahora Canva que permite pues para los docentes subir la colilla de pago y te deja utilizar Canva Pro, que tiene mucho acceso con casi un montón de inteligencias artificiales te permite, mejor dicho, Canva está muy completo. En fin, y una cantidad. Yo lo que digo es, tenemos que ser muy conscientes de que en ocasiones la inteligencia artificial lo que busca en ocasiones es optimizar tiempo, diría yo. Optimizar tiempo y ir al grano, ir al punto, el específico, porque por ejemplo, en esta notebook un documento de, por ejemplo, 80 páginas y llega y lo subimos, no tenemos tiempo en ocasiones de leerlo, pero el autor quiere transmitirnos una información, ¿cierto? Y en ocasiones lo que queremos es saber qué es lo básico, qué es lo esencial, o qué es lo primordial, o qué es lo que nos quiere transmitir ese autor. Y muchas veces estas inteligencias artificiales nos permiten ir a la parte concreta. Que tenemos que también ser muy responsables y tener en cuenta que casi todo lo que las inteligencias artificiales nos permiten, nos transmiten o nos transmiten, son investigaciones, son cosas que otras personas ya hicieron, ¿cierto? Ya desarrollaron en algunos casos mucha información, porque la conseguía uno también en Google antes, información falsa, información que está descontextualizada, pero ya le queda a uno, como esa tarea, lo decía el compañero ahora rato, es la obligación de uno sentarse y mirar y empezar a cuestionar qué tan verídico Y y, justo y contextualizar esa información que estamos teniendo si la necesitamos para implementarla en el campo en el que nos desarrollamos. Es bueno tenerla en cuenta esa parte. Muchas gracias. no, muchísimas gracias. Y justo queremos aprovechar con lo que vienes diciendo y es, ya hablamos entonces del uso de la plataforma, cómo nos fue, si algunos o algunas buscaron información sobre inteligencia artificial y desinformación, ya para ampliar esa conversación específicamente como de ese juego entre inteligencia artificial, desinformación. ¿Alguna persona buscó algo relacionado a esto? Y mientras tanto, yo creo que lo que dices es súper importante en términos de, es probabilística, es estadística, utiliza información que ya está. O sea, hay huecos y vacíos que solo nosotras los vamos a saber en donde la información que nos dé, sepamos que, pues, básicamente está hablando paja. Como hay cosas fuertes y hay cosas débiles y eso no es
como responsabilidad, o bueno, pues eso no lo hace la inteligencia artificial como, ay, sí, aquí no estoy siendo tan clara acá. Entonces también es ese ojo crítico y ese filtro que nosotras tenemos que hacer. Catherine. Hola, ¿cómo están? Bueno, se me ocurrió preguntarle algo, primero a Perplexity, pues que es la que uso cotidianamente. Entonces le pregunté algo así como, en la actualidad, la desinformación ha aumentado debido a los sesgos culturales que satanizan el uso de la inteligencia artificial como medio de verificación. Entonces, esta me contesta, pues qué pena decirlo así, la desinformación ha aumentado notablemente con el desarrollo de la inteligencia artificial, pero no hay evidencia que apunte específicamente a los sesgos culturales. Bueno, entonces él pasa a mostrarme diferentes artículos, pero ¿qué hago yo? Porque me parece muy interesante pues esta herramienta que ustedes muestran que es el ICID y esta me muestra unos artículos geniales, unos papers donde a través del periodismo se puede identificar que sí hay desinformación, porque cada quien puede generar su propio contenido, pero no se los puedo mostrar específicamente porque la página pues está un poquito pesadita y no les puedo citar los autores que esta me arrojó, pero fue más clara, fue más verídica que esta misma Perplexity, que la uso pues casi todos los días. Total. Y esa es también como la propuesta. Gracias, gracias porque me arrolló el ejercicio. Esa es también la propuesta de la palabra de triangular, ¿no? Entonces, un poco como preguntarle a DeepSeek, preguntarle a Lizzy, preguntárselo a un texto, como, pues, leyéndolo realmente, como a ver si qué. Porque muchas veces, de nuevo, somos muy apocalípticos en muchas de las conclusiones. Ahora, sí hay que tener en cuenta que hay cosas que no se han investigado, ¿no? Miren, por ejemplo, lo que pasó con los vapes, los vapeadores de nicotina. Como, claro, pues cuando salieron, obviamente no había pruebas de que eso era perjudicial y que tenía efectos secundarios. Eso se demoró 5 añitos en salir. Entonces, también hay investigaciones que son, pues hay áreas que son vacíos. Entonces, que, por ejemplo, el ICIT no te las va a recoger y te va a decir como no hay datos que, pero no necesariamente porque no haya datos. O sea, pues porque no sea así, sino porque todavía no hay datos al respecto. Entonces, tal. Pero me parece muy bacano y además porque bota muchos hilos de que jalar, ¿no? Si uno quiere jalarle la pita a esa información, entonces ese artículo que le pareció muy interesante, pues uno va y lo busca, lo encuentra y se lee un poquito como ve esto que está pasando tan interesante. Sí, sí, de acuerdo. Yo quiero decir algo que están justo hablando en el chat y es sobre la triangulación. Y entonces, si se aumenta o no el trabajo y si no es camello. Y yo sé que aquí, personas que nos dedicamos a la docencia, a la investigación, triangular siempre implica un esfuerzo, ¿cierto? Invierto tiempo, me tengo que sentar, tengo que buscar información. Parte del ejercicio y para también hablar de desinformación es que siempre hay que triangular y que eso implica sacar tiempo y mucha gente, no sé, trabaja, da clases, está en su maestría, pero a pesar de todo su trabajo que tiene que hacer en investigación, pues hay que sentarse, sacar el rato y decir, voy a triangular, voy a organizar esta información, voy a usar estas plataformas. Entonces, por supuesto que esto implica trabajo, pero siempre lo ha implicado en relación a triangular es un camello, que puede ser más fácil si usamos herramientas. Sí, pero un poco, por eso hicimos una, por eso se mamaron ustedes una introducción de media hora. Como, o sea, esto no es una integración como acrítica a inteligencia artificial, como no creemos que eso sea el camino, que puede usarse estratégicamente, pero precisamente por el cambio de mundo que estamos viviendo, porque mucha más información se está produciendo, porque muchas cosas con la cara de verdades están como pues revoloteándonos en los celulares y en lo que dice la tía y en lo que vemos y en lo que tal, es que sí se necesita un poquito de trabajo de curaduría en esa información. Entonces, totalmente es más trabajo. Sí, pero eso también responde a que el mundo nos está cambiando. Como, y eso pues puede sonar muy cliché, pero pues está cambiando en formas muy específicas gracias a este aumento de velocidad. Entonces también necesitamos meterle el diente. Y un poco muchas organizaciones y muchas redes que ahorita pues con eso vamos a cerrar, como que están em,
pues intentando precisamente hacer esos filtros y hacer como esas validaciones, a veces verificaciones, a veces tal, como diciendo como, bueno, estas fuentes, tal, porque pues propaganda ha habido siempre, ¿no? Como, pues eso tampoco es un fenómeno nuevo, como que se diga información falsa, pues chisme, propaganda y etcétera han sido cosas que nos han acompañado como especie hace mucho tiempo, pero definitivamente no a esta velocidad. Entonces sí, tienes toda la razón, es más trabajo. Sí. Que siempre lo ha sido también como triangular en general. Bueno, ¿alguien quisiera decir algo también de cómo le fue, cómo va esta discusión inteligencia artificial, desinformación? Anímense, anímense en estos últimos minuticos y no se vayan que ya les pasamos la lista completa de herramientas que hemos pasado y que hemos preparado. Cielo. Ah, Cielo que también estuvo ahí muy activa en el chat. Hola, ¿qué más? Muchas gracias. ¿Me escuchan bien ahí? Súper. Espérense, abro la camarita, a ver. ¿Qué más? Muchas gracias. Gracias por el espacio, súper importante el tema, súper valioso. Yo le consulté sobre desinformación y ya les digo que en Elicit, ¿cómo afectan los sesgos presentes en la desinformación en redes sociales, la percepción y el comportamiento de los usuarios? Entonces me arrojó una bibliografía muy actualizada, muy interesante. Y aquí como el resumencito, la desinformación en redes sociales activa sesgos cognitivos que provocan respuestas emocionales. Siempre hay un juego muy emocional dentro de ese consumo de información y comportamientos acríticos en los usuarios, lógicamente porque la emoción hace que todo pase sin filtro y que simplemente reaccionemos, llevándolos sobre todo a compartir información sin verificar y a formar cámaras de eco. Entonces me pareció muy, muy interesante. Yo estoy adelantando una investigación en el tema para la tesis doctoral, desinformación en redes sociales. Entonces me parece que está súper buena esta herramienta, muy chévere la triangulación que ella misma te hace y que como ustedes decían, pues es una ayuda, es un empujón muy grande para cuando se está investigando o se quiere pues profundizar en un tema. De acuerdo. Santiago alzó la manito. Muchísimas gracias, Cielo, también Listo. por esa búsqueda muy específica también en relación a plataformas digitales, que es algo que va muy en línea también a estas conversaciones. Santiago creo que alzó la mano o Nicolás alzó la mano también. Hola, no era que no habilitaban el micrófono, pero sí, muchas gracias por digamos, por este taller muy interesante y realmente pone como en su justa medida la herramienta como las herramientas como tal. Para mí, yo le he mostrado a los estudiantes, por ejemplo, ChatGPT, alguna investigación que he hecho y les he contrastado para que ellos, para abrirles los ojos sobre cuál es el alcance real de la herramienta, ¿cierto? Les he mostrado, por ejemplo, errores y eso. Entonces, es nosotros ir haciéndolos como caer en cuenta de ese tipo de limitaciones. Pero definitivamente es una herramienta y es una alternativa que puede potenciar mucho la adquisición del conocimiento, a mi modo de ver. Adicionalmente tiene otras opciones, por ejemplo, gráficos, imágenes, etcétera, que a mí me han servido. ChatGPT me ha servido para eso, por ejemplo, DeepSeek, algún otro poco, pues en texto, pues, o sea, en trabajos escritos, en investigaciones escritas que he hecho para las clases, pero sí realmente son herramientas que hay que, eso es lo de hoy. Es lo de hoy, hay que abordarlo, hay que entenderlo, trabajarlo y aprovecharlo, pero obviamente sin ser, pues, sin evitar caer en el error de dejar eso solamente ese conocimiento ahí sin comprobarlo, sin verificarlo, porque si no se pueden cometer errores ahí graves en nuestro quehacer. Muchas gracias. Total, muy importante lo que estás diciendo y también la investigación de Cielo, porque definitivamente hay que hacer alfabetización. Eso es uno de los temas grandes que surgen de este tema de desinformación y pues un poco
pues el problema es, estas cosas existen, ya vimos que tienen una cantidad de problemas, pero existen y cada vez son más nativas para nuevas generaciones. Entonces sí está importante pues alfabetizar sobre eso, porque lo que hemos visto, por ejemplo, en la experiencia de investigación y de trabajo, Cam y yo, es que pueden ser nativos digitales. Puede ser la gente muy ducha de cómo entrar y cómo crearse la cuenta y qué ver y qué consumir, etc., pero no necesariamente sean conscientes de los riesgos y de los trasfondos que estos espacios implican. Entonces, probablemente tengamos que ver más espacios de alfabetización en colegios y hasta universidades. Eso sí es algo clave, clave en este tema. Sí, y que es también la invitación a, si vamos a tener como esa mirada apocalíptica de la inteligencia artificial o los espacios digitales o las redes sociales son un monstruo que está por ahí y que, como dice, embrutecen a la gente, que creo que es muy aburrido también. O vamos a coger esas herramientas y las vamos a explorar y ver cómo las podemos implementar. Además, como también si tomamos la decisión de no, pues van a estar ahí. Y más, por ejemplo, ahorita lo mencionaban, los docentes que tienen que ya pensarse, que están pensándose como, bueno, ¿cómo identifico cuando es inteligencia artificial o no? ¿Cómo se cita cuando cogí algo de una inteligencia artificial o no? Entonces, creo que está la tarea también ahí. Y es también la invitación a este espacio, como venga, pensémonos, integrémoslo y apropiémonos de lo que está también pasando, porque esto también va a mil. No sé si ya vamos cerrando. Puedo dar un último aporte ahí. Claro, claro. Algo que se nos olvidó tocar es que a medida que las inteligencias artificiales, este mundo tecnológico va tan rápido, como dice mi amigo, es que va demasiado rápido, también surge también esa preocupación de que se hace una y veces esta pregunta: ¿será que con el paso del tiempo ciertos trabajos empiezan a desaparecer, o ciertas funciones de que el hombre realizamos diario empiezan a desaparecer? Y yo pienso que en ocasiones me pongo a pensar, no es que tanto que desaparezca como tal, porque las inteligencias artificiales no trabajan solas, pero sí llegará el tiempo que van a reducir como la cantidad de personas en ciertos trabajos. Uno, también puede generar también la problemática aparte se me fue la idea. Aparte de generar y reducir la cantidad de personas en ciertos trabajos, llega también, nos exige, nos pone también a nosotros por ejemplo, en el caso de docentes. Yo siempre pongo en mi institución, siempre invito a los compañeros a que lo utilicen, porque, por ejemplo, en el caso de los docentes, a nosotros no nos han preparado, por decir algo, para trabajar con niños que tengan dificultades especiales, que tengan necesidades especiales, ¿cierto? Con TDAH, qué sé yo, con autismo, qué sé yo, cualquier cantidad de problemas que conseguimos hoy en día en las instituciones. Utilizar las herramientas muchas veces nos ayuda a aterrizar ese dual y ese PR para esos estudiantes. Mire, por ejemplo, en qué nos sirve, ¿cierto? Entonces, utilizar varias para ir triangulando, por ejemplo, la información que no puede servir para un niño que tenga TDAH, que no puede servir para un niño que tenga autismo, y aterrizar ese contenido para esos chicos. Entonces, es alguien hacía una pregunta ahora rato, que entonces, ¿qué van a aprender los chicos si solamente utilizan la inteligencia artificial? Entonces yo le correspondí ahí en el chat, o sea, la información ya está, no nos podemos negar que la información ya anda rodando, sea en la institución que la vaya Ay, aló. así, sea que el chico la vaya a aprender en la institución, o sea que la vaya a aprender Total. en la calle, ¿cierto? Y quizás no dice, el mejor mundo o la mejor educación se recibe a veces en la calle, porque esa queda como para toda la vida. Dice uno en ocasiones, la No, institución. y que claro, uno es permeado por muchas cosas además de la institución, eso Oh, sí. bueno. Entonces, en ese orden de ideas, yo soy uno de los que en ocasiones en mis clases he permitido que mis chicos utilicen inteligencia artificial para que hagan la investigación en clase, pero luego los pongo a que ellos mismos reflexionen de lo que investigan. ¿Cómo pueden coger esa información para transformar su contexto?
o para aplicar o resolver problemas de su contexto. Hoy en día yo creo que esa es la tarea y la esencia de la educación en Colombia, en el mundo, diría yo. Cómo nosotros, todo ese bagaje de información que hay, la utilizamos para transformar nuestro contexto o para solucionar problemas del contexto. Totalmente. Ahí Muchas tenemos gracias. la conclusión. Me encanta. No, y siento que, o sea, quiero como resaltar algo que vos dijiste y es, esto no son herramientas inclusivas en términos de cómo están hechas, de lo que hacen y tal, pero sí podemos usarlas para eso. Pero eso es digamos, eso es un objeto de experimentación. Y por eso es que tenemos un poco que darle a experimentar, a aplicar estas cosas. A veces van a resultar, a veces no, pero también para saber y continuar experimentando con estas cosas, saber qué funciona y qué no. Como vos lo decías, como hay ciertos objetivos, como vos decís, no, es que transformar las condiciones, que la IA, pues jamás te lo va a decir, porque pues no, no En está Plaza Mayor programada creo para que hay decirlo. parqueadero y también hay zona de establecimiento regulado ahí al lado de Ay, Parques del Río. Santiago. Creo que a alguien se le Perdón, da acabo de mutear. contacto. Entonces, un poco eso y terminamos con mostrarles, ya les pasé los links por ahí por el chat, ya les pasamos también la carpeta, ya está montada la presentación. Acuérdense que todas las imágenes del libro, si clican en la portada, pues los llevan a descargar el libro. Pero queremos terminar con, no somos los únicos que nos estamos planteando esto, ya hay mucha gente planteándose todos estos temas. Esto es un panorama del primer mundo en donde acá los puntitos rojos son instituciones de investigación, hay proyectos con financiación de las Naciones Unidas, hay herramientas de inteligencia artificial y eso ya va formando un ecosistema de unas herramientas y una gente preocupada por hacer estos filtros y por crear formas que sí sean, digamos, estratégicas de uso de estas cosas que ya sabemos que no son tan positivas y que no vienen de buenos samaritanos intentando hacer el mundo mejor necesariamente. Y esta es una de Latinoamérica. Exacto. Entonces Sí. ahí pueden ver, estos también son cliqueables, entonces pueden entrar a las plataformas. Esto es un mapa de ciertas iniciativas que hay, que pues miren que pues no nos quedamos atrás ni en Colombia ni en Latinoamérica intentando, como hemos dicho a lo largo de esta presentación, meterle el diente y pues ustedes pueden ir y sumear ahí en el panorama de Colombia, que ahí van a encontrar el directorio del repertorio de muchas de las organizaciones que están trabajando estos temas que también nos parece súper interesante si ustedes pues les interesa articularse a muchas de estas pues asociaciones, proyectos, ONGs. Sí. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Tenemos la última diapositiva también. A mí creo que, bueno, Ay, perdón, me salí. dale. La última diapositiva también como con correos. Ahí, Sí. ahí. Con correos también por si quieren escribirnos. Les contábamos que seguimos haciendo de estos espacios talleres, espacios virtuales para hablar de algoritmos, inteligencia artificial, desinformación y qué chévere también si podemos seguir conectando ahí. También están mis redes, yo creo contenido sobre estos temas como enfocado a jóvenes también. Y nada, gracias a ustedes, les dejamos toda la información para que puedan acceder a ella y espero pues que nos encontremos prontamente. Muchísimas gracias. A ustedes, no, Camila, Sergio, en serio que muy agradecidos. Estuvimos también todo el equipo muy pendiente de todos los comentarios del chat. Vimos que muchas personas estaban preguntando por las memorias de este encuentro para que puedan volver nuevamente a esta grabación. Les contamos que a partir de la próxima semana vamos a tener las memorias de todos los encuentros en nuestro portal de Integratic para que puedan volver a revivir estos espacios. Nuevamente, Camila y Sergio, muchísimas gracias por traernos a la práctica este tema de inteligencia artificial y poder experimentar con diferentes herramientas que también estuvo como tan nutrida la participación de todos los asistentes. Entonces, muchas gracias a todos. A Les ustedes, que ese maravilloso equipo que estuvo detrás y que hizo esto posible, excelente. Gracias, Dana, Laura. Ah, Muchísimas gracias. Les contamos a todos los participantes que para poder obtener la constancia de participación de este encuentro, nosotros les dejamos el enlace en el chat. Es importante que puedan diligenciar el formulario.
También les vamos a estar compartiendo a sus correos electrónicos una encuesta de valoración para que nos cuenten cómo les pareció este espacio, nos den algunas sugerencias y así podamos retomar y poder planear encuentros mucho más óptimos y participativos para todos. Los invitamos entonces a seguir pensando la relación entre la educación, la tecnología y el desarrollo sostenible, porque mañana a partir de las 10 de la mañana estaremos conversando con María Teresa Lugo, quien nos acompañará desde Argentina para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial en las políticas educativas. Si no recuerdan, nuestro portal es integratic.uda.edu.co y allí estará disponible la programación de estos 2 días que nos faltan de encuentro. Nos vemos entonces mañana a partir de las 10 de la mañana. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde.